Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos de traer la hermosa palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de las últimas dos mentiras acerca del dinero en este tema, ¿verdad? Estamos haciendo una serie de la bendición económica, porque es importante hablar de este tema, ya que Cristo quiere hacerte libre en todas las áreas. La mentira número 6 es que dice que para ser exitoso tengo que trabajar más duro. Para ser exitoso tengo que trabajar más duro. Cuando realmente la Escritura dice: buscad el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que vamos a explicar por qué eso es una mentira. Dice, este autor explica que en sus años más, que era más joven, trabajó para hacer mucho dinero. En sus tardes, como en los últimos años, dentro de la edad de sus 20 años, quizás los 27 en adelante, en sus tardes 20, él logró muchas de sus metas, este hombre. Inclusive se compró un helicóptero Bell Jet Ranger y se compró un Baron 58, un avión, para ventajas de hacer negocio. Y dice que, guiado por la lujuria de tener más y un constante miedo de fallar y tener carencias, él trabajaba alrededor de 60, 70 y 80 horas a la semana. Y esto me parece que muchas personas lo hacen pensando en el sueño americano. Trabajan 60, 70, 80 horas a la semana, cuando eso es contraindicado y afecta a tus emociones, tu mente, tu salud. Dios quiere que tengas balance en tu vida. Él dice que en lo profundo de su corazón, él sabía que estaba corriendo en la rueda del hámster, que nunca termina. Dios te bendiga, Oscar. Y dice que él no quería parar. Pero gracias a Dios, Dios no se rindió con él. Y se tuvo una experiencia, un encuentro con Dios. Y dice que antes de que tuviera se accidentara, hablando, ¿verdad?, metafóricamente, o se escocotara, como dirían en español, el Espíritu Santo, Dios, lo ayudó a cambiar el curso de su vida. Esto era un hombre sumamente exitoso en los negocios, pero se estaba afectando en otras áreas, porque tú tienes que tener un balance en la vida. Cuando él finalmente rindió sus negocios al Señor, él descubrió el último código de las riquezas. Y es nada más y nada menos que dice, que está en Proverbios 10:22, que es uno de los versículos que me gusta mucho, que dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, que tú no tienes necesidad de trabajar 60, 70, 80 horas a la semana, porque eso no te va a producir alegría. Eso es una esclavitud. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No me diga que usted trabaja 80 horas y usted se siente feliz, contento, cuando eso lo que produce es agotamiento. Dice, más tarde él experimentó lo que era la bendición de Dios. Su ganancia neta, o sus riquezas netas, que es todo, incluyendo su dinero, todo lo que él tiene, se multiplicó pacíficamente. Cuando tú dejas de buscar las riquezas y te enfocas en lo que verdaderamente tienes que buscar, que es la presencia de Dios y una relación hermosa con Dios, lo demás viene por añadidura. Así que, ¿qué haces con preocuparte si no le vas a añadir nada a tu vida? Al contrario, le resta a tu vida viviendo una vida de preocupaciones. Busca a Dios, que es el que te hace feliz. Lo demás, cuando tú sigues la voluntad de Dios, lo demás viene por añadidura. Dice que su ganancia, cuando él entendió este versículo, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, su ganancia neta se multiplicó pacíficamente, sin la necesidad de trabajar 60, 70, 80 horas a la semana.
sin tener que sacrificar su salud, su familia y su reputación. Dios te bendiga, Lourdes. Y él dice, y yo también lo digo, que su bendición puede hacer lo mismo para ti y aún mayor. En el Salmo 127, que lo busqué aquí, lo tengo aquí, miren lo que dice aquí. Y este consejo viene, ¿verdad?, del hombre más rico y más sabio de la tierra. Este consejo viene del hombre más rico y más sabio de la tierra, que fue Salomón. Y nos enseña esto. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por más que tú te afanes trabajando, tu negocio o lo que tú estás haciendo no va a prosperar, porque Dios no está en el asunto. El que te da la prosperidad viene de Dios. Por eso que usted ve a los judíos bien bendecidos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, que si pueden poner 100,000 policías en una ciudad, pero si Dios no está en el asunto, esos 100,000 policías no están haciendo nada, porque va a seguir la delincuencia. Por demás, por eso hay que meter a Dios en todo, en las escuelas, en los gobiernos. Eso de separación de iglesia y Estado, eso no es cierto. Hay que meter a Dios en el gobierno, en las escuelas, en cada esquina. En cada hueco ahí tiene que estar Dios. Y dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea que está de más que lo hagas, que trabajes duro, 70, 80 horas, que te levantes de madrugada y te acuestes tarde, si Dios no está ahí. Porque vas a trabajar y vas a terminar cansado. Todo el tiempo vas a estar cansado, drenado emocionalmente, psicológicamente. No vas a tener paz, te vas a enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al contrario, si está Dios, lo que tú trabajas lo vas a disfrutar, y Dios te va a dar el tiempo para disfrutar, te va a dar el balance para lograr los objetivos, ¿verdad?, que te tiene trazados. Y dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque el que no tiene a Dios va a comer pan de dolores si no pone a Dios en sus asuntos. Se va a fatigar y nunca va a recibir ese aceite fresco, esa agua que en medio del desierto, esa refrigerio, solamente cuando tienes a Dios. Pues que su amado dará Dios el sueño. Miren esto, Dios sana el insomnio. Pues que a su amado Dios dará el sueño. Estos ricos que no tienen a Dios en su corazón, usted los ve que no duermen. Yo recuerdo una vez que yo leí un libro de un hombre que era un magnate, hizo mucho dinero. Creo que era el que trabajaba con los metales y los ferrocarriles y todo eso. El hombre apenas podía comer. Tenía el estómago dañado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes riqueza sin Dios, no las vas a disfrutar. Mas sin embargo, al que tiene a Dios en su corazón, va a disfrutar su riqueza. Y dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vas a poder dormir, en otras palabras. Dice, el hombre más sabio que ha existido y más rico de la tierra que ha existido. Dice aquí que tú te imaginas eso, que pase eso. Sin la bendición de Dios, tú vas a esforzarte demasiado, vas a sudar sangre, a botar lágrimas, y vas a desperdiciar tu tiempo sin la bendición de Dios. Tú puedes alcanzar tus metas, pero el precio es demasiado alto. Puede costarte tu salud, la paz de tu mente, tus relaciones interpersonales, o sea, las relaciones con otras personas. Puede costarte tu matrimonio y tu buena reputación, si Jehová no está en el asunto. Dice,
esta no es la manera que Dios quiere prosperarte. Cuando tú pierdes todas estas cosas, Dios no quiere que tú pierdas la salud, Dios no quiere que tú pierdas la paz mental, Dios no quiere que tú pierdas tus amigos, Dios no quiere que tú pierdas tu buena reputación. Esta no es la forma que Dios prospera. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y dice que Él da esa paz que sobrepasa, que trasciende, que baja más allá de todo entendimiento. Él envía oportunidades de negocio en tu camino. Él es maravilloso y tiene planes grandiosos, hermosos para nuestra vida. Tú solamente puedes acceder a ellos a través de una relación personal con Jesús. Esa es la única forma. Si tienes una relación con el Señor, tú vas a descubrir que Él es un restaurador y proveedor. Y vas a descubrir quién es Él. Con Él lo tenemos todo, pero sin Él no tenemos nada. En vano trabajan los que edifican la casa si Jehová no la edifica. Así que anímate. Dios nos ama. Esas son buenas nuevas. Y Él realmente te ama. Así que acepta su invitación a que Él sea tu guía y el entrenador, o sea, el mentor de tus negocios. Y dice, medita en esto. Si tú estás cansado de vivir de la vida que nunca es suficiente, si tú estás cansado, hazte esta pregunta, ¿tú estás cansado de vivir una vida que nunca es suficiente? ¿No te gustaría vivir una vida libre de deudas? Eso es un versículo bíblico, dice que prestarás y no cogerás prestado. Así que tenemos que salir de deudas, es un mandato de Dios. Es tiempo de escuchar a Dios, sus consejos de negocio y la prosperidad de Él vendrá a tu camino o a nuestro camino. Otra de las cosas, ¿verdad?, que me llamó la atención, que me puse a meditar en la palabra y los otros días Dios lo puso en mi camino. Dios es el mejor negociante del mundo. ¿Y cómo yo se lo demuestro? Le voy a dar un pequeño trozo de pan. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? Yo me imagino que ya usted sabe la respuesta. Tiene 100 en el examen. La Biblia. La Biblia es el libro más vendido en el mundo y seguirá siéndolo. Dios es el mejor negociante. Si usted quiere hacer buenos negocios, consúltela a Dios en todo lo que usted hace y sus negocios serán, ¿verdad?, como un cohete que eso va a ir para arriba sin ir nunca para atrás. Con esa velocidad que va un cohete. Sus negocios van a prosperar y van a crecer como usted no tiene idea. Más de lo que usted puede imaginar. Porque Dios siempre da más de lo que esperamos. Y la última mentira es: el dinero es neutral. Hay personas que creen que el dinero es neutral. Este autor dice que él escucha todo el tiempo que el dinero no es bueno ni malo, es neutral. Eso es una mentira. El dinero no es bueno ni malo. Y miren, terminen de escuchar esto, porque esto está bien interesante, es necesario que lo sepan. Vamos a pensar esto juntos, vamos a analizarlo. ¿Qué pasa si tú pones dinero, una gran cantidad de dinero en un negocio? ¿Qué pasaría? Según esta teoría, según esta creencia que no es bueno ni malo el dinero. ¿Qué pasa si tú pierdes gran cantidad de dinero en un trato, en un negocio que tú hiciste? ¿Esto cambiaría las cosas? Te hace la pregunta. ¿Esto influye en relaciones? Si tú pones una gran cantidad de dinero en un asunto y si tú pierdes gran cantidad de dinero en ese asunto, ¿verdad? O no pierdes. Influencia, o sea, influencia en... Esto es fácil. Claramente te deja saber que sí
Si tú pones gran cantidad de tu dinero en un negocio y ganas mucho dinero, va a influenciar tus relaciones, va a influenciar las cosas en tu vida. Si pierdes, también va a influenciar. Te sorprende que el dinero es una de las primeras causas o de las primeras causas de divorcio. Por si no lo sabía, el dinero es una de las mayores razones para el divorcio. Pero también te dice que Jesús llamó al dinero engañoso. En Marcos 4:19 dice que las riquezas son engañosas. También llamó al dinero el dios Mamón, que es el dios de las riquezas. Te lo voy a explicar ya mismo. En Mateo 6:24 Jesús le avisa a los que los están escuchando, o sea, a los orientes, y les dice que nadie puede servir a dos maestros o a dos señores. Nadie puede servir a dos maestros o a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. Odiará al uno y amará al otro. Y dice, él va a ser devoto en uno y va a despreciar al otro. Tú no puedes servir a Dios y al espíritu de Mamón. Sorpresivamente, en este versículo bíblico, Jesús usa la misma palabra griega para Señor, que significa kurios. Kurios significa Señor. Y dice que Señor es el supremo maestro para ambos. O sea, tanto hablando del Señor en este pasaje bíblico, se refiere al Señor Dios, el Dios Todopoderoso, y al Dios de las riquezas, kurios, de la palabra griega kurios. O el Dios Mamón, que es el espíritu pagano para el dinero. Considera esto. Dos señores que están siguiendo o que van tras tu vida y tu alma. Cuando tú escoges a kurios, o sea, tu Señor, tu destino ya está preparado para ti. Y mira, te tengo que decir esto. Todo el mundo tiene que coger a un rey, señor o kurios, que es lo mismo. Nadie está excluido de esta decisión a quién sirve. Nadie está excluido de tomar esta decisión a quién sirve. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Nadie. Tú vas a hacer una decisión, las quieras o no. Tú sirves a uno de los dos. O sirves a Dios o sirves a la riqueza. Yo te pregunto en esta noche, ¿a quién tú quieres servir hoy? ¿A quién tú quieres servir hoy? ¿A Dios o al dinero? ¿A Dios o al dinero? ¿Cuál de los dos, mírate estas preguntas, cuál de los dos recibe tu atención? ¿Cuál de los dos recibe tu atención, tu afecto y tus inversiones o tu tiempo? ¿Cuál de los dos recibe tu atención, tu afecto y tus inversiones? ¿En qué tú inviertes? ¿En cuál tú inviertes más tiempo? ¿A quién tú le temes? Otra pregunta, ¿a quién tú le temes? La otra, ¿en quién tú confías? Otra pregunta que te hace, interesante estas preguntas. Lo puedes escribir y después meditas en ellas si quieres. ¿A quién tú deseas más con todo el corazón? ¿A quién tú deseas más con todo el corazón? Ayer estaba en la iglesia y me gustó mucho la predicación del pastor. Quiero hacer un alto y un paréntesis aquí. Decía, para que usted también reciba la bendición, antes de verdad que usted pueda perder la bendición. Este pastor lleva 44 años pastoreando en una iglesia en El Paso.
una iglesia sumamente grande, un hombre generoso que le gusta dar dádivas y regalos y bendecir a muchas personas. Me compré el libro, está muy interesante. Yo y mi esposa lo empezamos a leer. Se llama, tiene que ver con la bandera blanca. Interesante el libro, súper interesante. Yo siempre me llamó la atención el asunto de las banderas porque yo sirvo en el ejército y tienen algo como bien sagrado en el ejército, las banderas. Y aprendí el simbolismo de la bandera blanca, que significa rendición. Cuando un ejército muestra la bandera blanca, significa que se está rindiendo. Pero volviendo al tema, este pastor dio un mensaje que te lo quiero transmitir. Porque esto lo dice aquí. ¿Qué es lo que más tú deseas en tu corazón? Y él estaba dando un ejemplo que los nietos de él no querían ir a su casa, ¿verdad? Porque, vi para casa de abuelo, como quien dice, qué aburrido, ahí no hay nada que hacer. Entonces el abuelo utilizó una estrategia sabia de su parte, años de vida, y comenzó a decirle a los nietos que le iba a dar de desayuno helado, de almuerzo helado y de cena helado, y que le iba a poner 2 torres de wifi para que no tuvieran problemas con el internet. Y cuando él mostraba su rostro, que decían, antes de él hacer todas estas estrategias, los nenes hacían como que, ay, voy para casa de mi abuelo, como desanimados. Y él quiso enseñar con este ejemplo que imagínese Dios, su rostro, ¿verdad? Cada vez que nosotros no queremos ir a la iglesia, no queremos ir a la iglesia a leer la Biblia, ay, otra vez para la iglesia, ay, tengo que leer la Biblia. Imagínate cómo se sentiría Dios. Y él dice en esa predicación, si tú quieres ser bendecido poderosamente por Dios, tú tienes que vivir con pasión. Tú tienes que vivir passionate, como decía en inglés. Con pasión. Tienes que vivir con pasión por Dios. Pasión. Cuando llegas a la iglesia, da tu mejor alabanza, que jamás en tu vida hayas dado esa alabanza. Que tu voz pase el tercer cielo y llega allá arriba al trono de Dios. Imagínese que su voz es un cohete, que con esa fuerza que usted alaba, dio una alabanza que jamás y nunca haya dado en su vida, vivir cada día con ese deseo de alabar con más fuerza a Dios, esa pasión. Y en la medida que tú haces eso, porque el nieto de él quería ver juegos de fútbol, mas sin embargo no quería ir a la iglesia con él. Quería ver juegos de fútbol con él, pero no quería ir a la iglesia con él. ¿Qué esto denota? ¿Qué esto dice? Que el abuelo era apasionado por el deporte, pero no era apasionado por Dios. Y él trajo el ejemplo de que él viene de una crianza donde la iglesia era callada. Y entonces cuando el Espíritu Santo le habló y lo tocó y le dijo, no, mira, esto es lo que está pasando. Mira, tú eres apasionado por los deportes, pero por mí no. Por eso tu nieto no quiere ir. Y así que él comenzó a ser apasionado por Dios. Y entonces sus hijos, sus nietos, todos comenzaron a querer el Dios que él tenía. Imagínate que usted le presente un producto a una persona y diga, ay, o le esté presentando a Dios a una persona y diga, Dios es bueno. Y se le sale una lágrima, Dios es bueno. Y con una cara de amargado. No, cuando usted es apasionado, usted sonríe, usted le cuenta a Dios de otro con amor, con pasión, con locura, con un deseo de que otros se salven y adoren el nombre del Dios Todopoderoso. Y así, a medida que usted hace eso, va a ser apasionado con su matrimonio, va a ser apasionado con sus hijos, va a ser apasionado con sus amigos, va a ser apasionado con todo lo que hace en su vida, sus negocios, sus trabajos, todo, su alrededor va a ser tocado por esa pasión que está a través de usted. Y yo quiero pasarle eso a usted, porque ese mensaje fue de tanta bendición a mi vida que quiero compartirlo. Porque las bendiciones que Dios nos da, tenemos que compartirlos con otros para que otros se gocen y puedan aprender y utilizarlo en su diario vivir, que yo sé que va a ser de gran bendición como lo ha sido para mí. Dice, estamos terminando ya. ¿En qué tú piensas más la mayoría del tiempo? ¿En Dios o en el dinero?
Usted puede anotar eso es básico para saber si su Dios es Dios o es el dinero. Escoja hoy a quién le sirve. Como dice en Josué 24:15. Diga y afirme en voz alta: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por más mala o difícil que se ponga la situación, usted siempre se va a poner en el frente de batalla como un infantero de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios le ha dado esa autoridad sin temor, sin temblor. Ahí yo y mi casa, con voz de trompeta, con voz de mando. Yo y mi casa serviremos a Jehová sin ningún tipo de duda. No deje que Satanás lo confunda, le ponga dudas como hizo desde el principio a Eva, le puso confusión. ¿De verdad Dios te dice eso? Que si comes de eso. No, ya usted creyó eso. Independientemente de lo que vea a su alrededor, usted va a creer esa palabra hasta la muerte. Y así que crea que usted y su casa, por más que esté viendo a su alrededor que todo se está derrumbando, yo y mi casa, y usted comienza a confesar esa palabra, la pone en las paredes y se va a cumplir esa promesa en su vida. Porque Dios va a honrar su fe. Aprenda de Hebreos 11, los héroes de la fe, que pelearon hasta el final y alcanzaron las promesas de Dios. Dice, eso no está ahí para de adorno, ese Hebreos 11, eso es para, ellos son nuestros antepasados y nos enseñaron ya a cómo vivir una vida de éxito. Así que aprendamos de la historia de la Biblia que está escrita ahí, para que aprendamos de ellos, cómo vencieron. Dice, espero que tú hayas disfrutado estas 7 mentiras destructivas acerca del dinero conmigo. Esperamos que lo haya gozado, porque yo, de verdad, cuando yo leí esto, lo disfruté como si me estuviera comiendo una barquilla, un cono con helado de vainilla o de chocolate. Me lo disfruté de verdad, me lo saboreé. Ya terminé aquí, pero voy a seguir, ¿verdad? Esta es una serie que estoy haciendo de la bendición económica, porque es importante. Y voy a terminar la serie con las 7 verdades acerca del dinero. Hablé de las 7 mentiras, pero ahora voy a hablar de las 7 verdades acerca del dinero. Así que si usted quiere disfrutarse este estudio que está sumamente poderoso, yo sé que va a ser de gran impacto, de bendición, y le va a abrir el cerebro, le va a poner más neuronas en su cerebro, porque dice que el cerebro funciona, que cuando usted consigue más información que es de útil para su vida, se forman nuevas conexiones entre las neuronas. Cuando el ser humano nace, su cerebro tiene más de 100 billones de neuronas, una cosa bien exagerada. Y esas neuronas tienen como unos cables que se conectan con otras neuronas. Esos son los mensajes que pasan de un cable a otro, de una neurona a otro. Y cuando usted aprende nueva información, está estimulando su cerebro. Está dándole más vida a su vida. Así que sea un eterno estudiante y discípulo de Jesús, y usted verá que va a ser sumamente exitoso y bendecido por Dios en su vida. Dios les bendiga, Dios les guarde, y sonriamos, que el Señor es bueno y tiene ricas bendiciones todos los días para nosotros. Buenas noches.